Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras docentes? Cordial saludo. Les habla José David Ortega Guerrero, tutor del programa Todos Aprender, adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena. Los invito para que hagan parte de esta conversación sobre la STS de matemáticas. Corresponde al ciclo 2 de la Ruta Pedagógica 2022 de este programa y lleva como título Modelación, acercando las matemáticas a la escuela. Bienvenidos. El objetivo general de este CTS es aportar estrategias didácticas a tutores y docentes que contribuyan a fortalecer las prácticas pedagógicas del proceso de la modelación. Los objetivos específicos son valorar el proceso de modelación propuesto desde los referentes curriculares de matemáticas para Colombia, de manera que se implementen en las aulas de clase, evidenciar el proceso de modelación en los lineamientos curriculares para matemáticas a través de las situaciones problemáticas propuestas en el material de matemáticas del programa Todos Aprender, PRES, y construir un modelo de solución de la situación problemática a toda velocidad, propuesta en la guía A de matemáticas de grado cuarto de los libros 3. Al final esperamos que ustedes docentes puedan identificar y proponer acciones de flexibilización curricular que posibiliten ambientes de aprendizaje que favorezcan el proceso de modelación matemática. También puedan caracterizar el proceso de modelación en contexto de situaciones problema en el marco del aula de clase y contribuir a la transformación de las prácticas de aula a partir de la reflexión sobre el proceso de modelación. Para hablar del proceso de modelación hay que tener en cuenta, digamos, algunos factores, como lo son el contexto, donde se pueda trabajar en las situaciones polémicas, los ambientes de aprendizaje que deben ser adecuados, acorde a la, digamos, a la situación, y las actividades para la modelación que ahí se pueden dar. Estas actividades están ampliamente desarrolladas en los recursos PRES del material de matemáticas del programa Todos Aprender. Para entrar en contexto, nos damos cuenta que hay algunas creencias sobre las matemáticas y su enseñanza que inciden para la implementación de la modelación en las aulas de clase. Esas creencias sobre las matemáticas y su enseñanza se convierten en un elemento que interviene en las maneras en que los profesores implementan o no la modelación matemática en la enseñanza. Esa implementación es escasa debido a que se presentan barreras de diversa naturaleza, entre ellas las altas demandas matemáticas, pedagógicas y personales que la modelación impone a los profesores. Pero hay que tener en cuenta que la modelación matemática es importante porque a temprana edad es un trabajo que puede darse casi de manera natural. Estimula la creatividad y la imaginación en los niños y las niñas. Y a partir de esa estimulación y creatividad es posible generar entonces interés en ellos hacia las diferentes actividades por las matemáticas y los números. Todo esto se desarrolla y se concluye de algunos trabajos que han realizado algunos autores con respecto a la modelación. Los estudiantes en la modelación deben asumir más la evaluación de sus propias ideas, mientras que los docentes debemos crear oportunidades para que los alumnos puedan llevar a cabo esa evaluación de forma productiva. Hay una gestión curricular que hay que flexibilizar de acuerdo a los contenidos, a los aprendizajes, los tiempos, los materiales, los espacios que, bueno, se promueven para poder llevar a cabo estos procesos de modelación en la escuela. Y ya en el aula, la gestión de aprendizaje, el ambiente de aprendizaje, donde tiene que ver pues las personas, los recursos, el tiempo y el espacio, tenerlos muy en cuenta para poder desarrollar estos procesos de modelación. Hay unas fases que contiene, digamos, la modelación. eh, esa fase puede permitir que el aula se transforme, se convierta como en un laboratorio donde allí se puede experimentar, se puedan identificar, se pueda comparar e incluso reflexionar sobre cómo se puede abordar un problema y validar la respuesta de los estudiantes. Allí debe haber una conexión con el aprendizaje, que es lo que al final busca este proceso de modelación. Ahí están entonces algunas fases: la observación, la experimentación, luego se delimita el problema, se seleccionan estrategias, se valida toda la, digamos, las respuestas dadas y al final se conecta con otros modelos y situaciones para finalmente conectarlo con el aprendizaje, que es lo que se pretende. ¿Qué es esto de modelación? La modelación, según los lineamientos curriculares en matemáticas, puede entenderse un modelo como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que representa la realidad en forma esquemática, para así poder hacerla más comprensible. En ciertos casos, entonces, un modelo se produce para poder operar transformaciones o procedimientos experimentales sobre algunas situaciones, un cierto número de objetos reales o imaginados,
sin necesidad de manipularlos o dañarlos, para entonces apoyar la formulación de conjeturas y razonamientos y dar pistas para avanzar hacia las demostraciones. Encontrar las respuestas entonces a una situación problemática, a una situación polémica, no necesariamente tiene que haber el proceso de manipular y de dañar todos los elementos que hacen parte de esa situación, sino que a través del proceso de modelación, como un sistema o un proceso mental, un proceso gráfico o tridimensional, podemos representar esa realidad y llegar a buena conclusión hacia esa situación polémica. En este esquema nosotros podemos darnos cuenta que hay unos elementos, aquí nos están presentando unos elementos básicos para construir modelos. La idea es que la modelación en la escuela pueda ser validada, analizada, representada en unas expresiones matemáticas, lo cual quiere decir, como está en este esquema, que toda situación problema debe volverse entonces un problema matemático. Lo que sugiere que al final que toda situación polémica se convierta entonces en un problema matemático y así poder realizar ese proceso de modelación. Para que esa situación polémica de la realidad que nos plantean se convierta en un problema matemático, debemos identificar las matemáticas específicas en un contexto general. Hay que esquematizar, formular y visualizar un problema en diferentes formas, descubrir relaciones, regularidades, reconocer aspectos en diferentes problemas. Es decir, que hay que transferir un problema de la vida real, el problema matemático, y transferir el problema del mundo real a un modelo matemático conocido, y así poder digamos, darle solución. Por ello, la generalización, que fue un proceso que se trabajó en la STS anterior, del ciclo anterior, se puede ver entonces como el nivel más alto de la modelación. Pues generalizar implica representar una relación en una fórmula, probar, demostrar, refinar, ajustar modelos, utilizar diferentes modelos, combinarlos y al final formular un concepto matemático nuevo. Bueno, la idea es trabajar, transformar una situación polémica en problemas, trabajar con la situación que presenta el material PRES a toda velocidad, esta guía importante para grado cuarto, y que de alguna forma podemos ver nosotros un ciclo de la modelación en en estas situaciones polémicas. Ese ciclo de la modelación implica comprender la situación matemática, que es entender el problema, representarlo de forma mental, luego simplificar y estructurar ese problema, es donde el niño debe comprender el problema y luego lo estructura. Puede ser de pronto usando un esquema mental, un esquema pictórico, abstracto, para poder entenderlo de mejor forma. La matematización, que viene siendo como una fase donde luego de simplificar y de estructurar ese problema, el niño pasa de lo real a un concepto matemático y allí puede ya implementar lo que son fórmulas, ecuaciones y todas estas eh, maneras de entender un problema matemático que nos brindan un problema real que nos brindan las matemáticas. Luego viene sí el trabajo matemático, en donde ya el estudiante realiza un proceso de cálculo, de resolver ecuaciones, de hallar unos resultados y pasamos a la interpretación, donde no solo es el estudiante que haya el resultado, que encuentre esa fórmula matemática, sino que él puede interpretar y reflexionar sobre eso que acaba de realizar a través del trabajo matemático, validarlo, que es donde se puede, digamos, encontrar ya la solución definitiva, luego de validar y de que nos podamos dar cuenta, o el estudiante se pueda dar cuenta de que es correcto, ya se puedan mostrar esos resultados y exponerlo dando a conocer lo que se aprendió. Este es todo el ciclo de la modelación que se pretende y se pueda trabajar desde las aulas de clase y que eh, desde este ciclo se está proponiendo a través del programa. Hay una situación problemática, como les dije yo, sobre el material PRES para poder resolver.
Al final, los invito para que con su creatividad puedan darle solución, respuesta a estos interrogantes que se plantean acá sobre si se logró reconocer la importancia del proceso de modelación en la resolución de problemas, identificar aportes en el ciclo de modelación para la implementación de este en el aula de clase y en su práctica docente, qué elementos del proceso de modelación y de la gestión del aula tendrán en cuenta para favorecer la modelación en sus prácticas de aula. Los invito para que hagan los comentarios respectivos con relación a estos interrogantes. Un cordial saludo, gracias por la atención y nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad.